existe comida que eleva la energía hacia arriba. Estos son prácticamente todos los frutos secos y fruta, miel, productos lácteos como la nata y el yogur, el kéfir. La leche no, porque debe beberse antes del amanecer. Mamá, voy a dormir un poco más. No, ellos no paran. ¿Por qué? Porque naturalmente el sol activa a los niños pequeños, se levantan y empiezan a correr. Pero los adultos ya se han embrutecido, ya no pueden levantarse como es debido. La fuerza de voluntad se desarrolla con la ayuda de pequeños votos. Hay que forzarse un poco en algo y hacerlo constantemente. El valor del tiempo matutino es el más grande en la vida de una persona. Los Vedas explican que cada día es un examen. El cuerpo sutil también se llama el cuerpo de los deseos. Dependiendo de cómo vivimos en diferentes partes del día, obtenemos en la siguiente vida un tipo de destino correspondiente. Los Vedas explican que la mañana está relacionada con la infancia de una persona. Si una persona se levanta por la mañana y reza, significa que en la próxima vida recibirá un nacimiento muy favorable, es decir, nace donde debe nacer. Y entendéis, ¿no? Que si naces donde debes, significa que vivirás donde debes. Por eso la mañana es la parte más valiosa de la vida de una persona. Si una persona no lo entiende, entonces será diferente. Es muy importante saberlo. Cuando el sol asciende, la persona debe dedicar tiempo a su educación. En este momento se activa la memoria. Y desde las 6 al mediodía es fácil memorizar todo. De 8 a 10 horas funciona el pensamiento lógico. De 10 a 12 horas se activan los procesos de voluntad. Si necesitáis resolver algo con fuerza de voluntad, resolvedlo en este momento. Y si, por ejemplo, queréis hacer gimnasia que equilibra el cuerpo a nivel físico y psíquico, lo mejor es hacerlo de 6 a 8 de la mañana. Si queréis hacer gimnasia con ejercicios con el fin de activar el tono físico, entonces tenéis que hacer esta gimnasia de 8 a 10 de la mañana. Si queréis dedicaros a alguna actividad relacionada con el trabajo, entonces de 10 a 12 es el tiempo favorable para un trabajo activo, si podéis elegir. Muchos de vosotros diréis que no podéis elegir. No puedo rezar por la mañana porque trabajo por la mañana. Esto significa que el tiempo ya ha puesto en límites vuestra vida. Porque cuando una persona vive de acuerdo con el tiempo mismo contribuye a que su vida cambie para mejor. Esto depende de los esfuerzos del alma. Tengo un conocido que se encargaba de un club nocturno juvenil. Allí adoptaron alimentación vegetariana, explicaban muchas cosas valiosas a la gente, pero él trabajaba por las noches y le gustaba mucho porque ayudaba mucho a la gente. Pero luego se acercó a mí y dijo, ya no puedo más, me estoy agotando psíquicamente. Cuando una persona no duerme por la noche, pierde los colores de la vida. Es como si viviera una vida en blanco y negro. Él dice, no puedo vivir así. Yo digo, bueno, reza, hermano. Empezó a rezar y estaba muy apegado a este trabajo, pero rezaba porque no podía vivir así, no sabía qué hacer, y Dios ayudó. Se peleó allí con todos, todo se derrumbó y encontró un trabajo normal, diferente, y ahora es muy feliz, así que todo cambia en la vida. Ahora es así para vosotros, pero podéis ir a este trabajo, rezar mentalmente, pensar en cosas elevadas durante el camino al trabajo, dedicar este tiempo a esto, especialmente si vais al trabajo temprano por la mañana. Se puede aprovechar bien este tiempo. Entonces, estamos hablando sobre la mañana. Cuando en la atmósfera comienza este movimiento, el viento sube, la persona comienza a sentir hambre. Y en este momento, esta hambre no está destinada a comer comida pesada, como la comida a base de granos, carne, etc. Incluso las verduras en este momento son comida pesada. Porque las verduras se digieren bajo la luz de la luna, es decir, en la segunda mitad del día es bueno comerlas, no en la primera. Pero para la primera mitad del día existe comida que eleva la energía hacia arriba. Estos son prácticamente todos los frutos secos y fruta, miel, productos lácteos como la nata y el yogur, el kéfir. La leche no, porque debe beberse antes del amanecer. Si queréis restaurar las funciones hormonales en el cuerpo, es muy recomendable para las mujeres antes del amanecer. Por ejemplo, una no consigue quedarse embarazada, pues para concebir un hijo debe beber nata temprano por la mañana antes del amanecer, es decir, antes de las 7:30 según vuestro horario, hay que beber una pequeña cantidad de nata. Esto restaura las funciones hormonales. O simplemente leche. Ni siquiera es necesario calentarla, pero es obligatorio hervirla antes para que no haya ninguna tenias bovinas y cosas así. Brucelosis, que también están en la leche, también les gusta la leche, pero luego también empiezan a quereros a vosotros. Por lo tanto, la leche debe hervirse primero antes de beberla para desinfectarla.
Los zumos también son adecuados por la mañana. Los zumos de frutas aumentan la energía. Los vegetales no, porque los vegetales calman. Por la mañana hay que comer frutas secas, pero no todas las frutas. Por ejemplo, el melón y la sandía no son exactamente frutas, son bayas, pues tienen otro margen de tiempo para comerlas. Los plátanos son frutas y se comen por la mañana, porque las frutas se deben comerse por la mañana. A ver, ¿cómo maduran las frutas? ¿Cómo creéis que maduran las frutas? ¿Dónde crecen más frutas? Por ejemplo, la soleada Italia, la soleada Georgia. Un georgiano te dirá, ven a mi casa, tengo de todo, todo lo que quieras, melocotones, naranjas, granadas, higos, aquí tenemos de todo, puedes comer todo lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque hay mucho sol allí. Pero por ejemplo, cuando llegué a Novosibirsk, allí las patatas crecen muy rápido. Hay poco sol, pero las verduras crecen muy bien. ¿Por qué? Porque la influencia de la luna es la misma en toda la tierra. Por cierto, las verduras en India, donde hay mucho sol, son menos sabrosas que las verduras en Rusia. Esto es un hecho 100%. ¿Por qué? Porque hay poco sol y mucha luna. Esto significa que las verduras se llenarán de jugo, se volverán grandes, hermosas, fuertes. ¿Por qué? ¿Cuándo crecen las verduras? Los hortelanos lo saben. ¿Cuándo crecen las verduras? Por la noche. Por la tarde miras, el pepino es pequeño y por la mañana ya ha crecido. Bajo la luz de la luna crecen las verduras. La avena no es para la mañana, ahí está el problema, porque los granos maduran bajo el sol. ¿Cuándo empiezan a madurar los granos? Cuando el sol está alto, ¿entendéis? ¿Cuándo se llenan las naranjas de sabor dulce? Cuando hay mucho sol. Si no hay suficiente sol durante el año, las naranjas no maduran, se quedan verdes. Se necesita el sol para que maduren. Y se necesita el sol también para que se digieran y nos dan energía solar. Entonces hay que comer lo que corresponde. De lo contrario, la vida no será un camino de rosas. Por la mañana es el tiempo bueno para comer fruta dulce, los frutos secos que también maduran bajo la luz del sol, los lácteos fermentados, el queso, el requesón. Ahora os explicaré todo en detalle sobre la alimentación matutina. En invierno hay que comer nata porque calienta el cuerpo. En invierno son preferibles las frutas secas porque las frutas frescas enfrían y las secas calientan. Luego están las especias dulces como hinojo, cardamomo, comino, anís, anís estrellado o anís rojo. El azafrán, la canela, estas son especias dulces, son perfectas para consumirlas por la mañana. Dan fuerza por la mañana. Si una persona anda decaída, tiene depresión. La depresión significa que falta energía solar. La energía solar no se eleva. El optimismo en el carácter significa la elevación de la energía solar. Si no hay optimismo, la persona, como en la canción, la tristeza me devora, no estoy casado, ando solo. Anda todo deprimido, apático, no tan soleado, sino más bien sombrío. Esto significa que por la mañana el sol no se eleva para él, durmió demasiado por las mañanas y ya se ha arraigado tanto en su sangre que el sol no lo levanta, ha perdido el reflejo al sol. Porque todos los niños pequeños por la mañana no dejan dormir a los padres. Mamá está durmiendo y ya están gateando por encima de ella. ¿Por qué? Porque es hora de levantarse. En verano hay que comer frutas frescas y cuando hace frío, o incluso en verano si tenéis frío, frutas secas. Mamá, voy a dormir un poco más. No, ellos no paran. ¿Por qué? Porque naturalmente el sol activa a los niños pequeños, se levantan y empiezan a correr. Pero los adultos ya están, se han embrutecido, ya no pueden levantarse como es debido. En verano hay que comer bayas frescas, especialmente las dulces por la mañana. Hay que beber kéfir por la mañana, comer requesón, el requesón refresca. La riachenka se puede beber tanto en verano como en invierno, no enfría, no calienta, actúa de forma neutral. Si os falta optimismo, por la mañana hay que comer solo este tipo de comida dulce. Es muy importante entender que si queréis comer y pensáis, por la mañana quiero comer, significa que no tengo fuerzas, necesito comer algo sustancial, pues estáis equivocados. Porque lo sustancial por la mañana es precisamente lo que he enumerado. Son también los frutos secos, la miel, todo lo dulce. Incluso en los diabéticos, si comen todo esto por la mañana, no aumenta el azúcar, porque cuando el sol asciende, no permite que suba el azúcar. En cuanto al azúcar blanco, entended que el sabor dulce es muy importante para el ser humano, porque da la fuerza del optimismo. El sabor dulce también proporciona a las mujeres un funcionamiento normal de las funciones hormonales. Por eso el sabor dulce es extremadamente importante para las mujeres. Algunas mujeres piensan, eliminaré lo dulce y seré más guapa. No serás más guapa, andarás pálida e infeliz. ¿Por qué? Porque el sabor dulce da belleza a las mujeres.
Si las mujeres no comen sabor dulce por la mañana, luego comen sabor dulce durante todo el día, y esto ya no siempre es bueno para la salud, especialmente si una mujer se llena de dulces por la noche. Esto es muy malo para la salud. Luego se despierta y la belleza ha desaparecido. En primavera el sol asciende, por la mañana hay que aumentar la cantidad de frutas, y en otoño, cuando el sol desciende, hay que reducir la cantidad de frutas. Es decir, la comida más pesada aumenta, la comida más ligera disminuye en la dieta matutina. La comida debe tener lugar a partir de las 11 de la mañana, según vuestro horario, desde las 12 hasta las 2 de la tarde. La comida tiene que tener todos los 6 sabores, porque el sol está muy alto, la digestión es muy fuerte, es necesario que estén presentes todos los 6 sabores. Esta será una alimentación equilibrada. Y si queréis combinar varios platos, ahora os diré cómo hacerlo. Hay que empezar con el sabor dulce. Lo mejor es con una bebida. La bebida debe estar endulzada, es decir, la persona activa así la digestión. Luego vienen las ensaladas, es decir, las verduras crudas. Y las frutas no hay que comerlas en la comida, porque enfrían la digestión y eso es peligroso. Después de las ensaladas viene todo lo cocido. La sopa es mejor comerla cocida y al final un poco de dulces, muy poco. El sabor dulce comienza la comida y la termina. La bebida dulce comienza la comida y la termina algún dulce en pequeña cantidad. Entiendo que todo esto es un concepto relativo, especialmente si para las mujeres una pequeña cantidad de tarta es media tarta, pero hablo de una cantidad realmente pequeña. Debéis entenderlo. El yogur se puede tomar en la comida, se pueden tomar todos los productos lácteos fermentados, pero la leche fresca no. En general, la leche solo se digiere bajo la luz de la luna y afecta mal a la salud si se bebe durante el día. Por eso los científicos han descubierto que la leche es perjudicial. En realidad es muy beneficiosa, es uno de los alimentos más saludables de la tierra, porque calma tanto el cuerpo sutil como el físico. Y si una persona tiene problemas para dormir, debe beber un poco de leche caliente con miel por la noche. Mejor la leche de vaca, precisamente para la psique. Hay 6 tipos de leche en total, solo conocemos 2. En Ayurveda se describen 6 tipos de leche. Cada tipo de leche está destinado a fines específicos. Por ejemplo, la leche de cabra está diseñada para fortalecer la salud, pero no es necesario fortalecer la salud por la noche. Por la noche hay que fortalecer la psique, la salud mental. Por eso se bebe leche caliente de vaca por la noche. La de cabra podéis beberla por la mañana antes de la salida del sol. Da fuerzas para curarse de enfermedades. La leche de camello refuerza la digestión. Por eso no tiene sentido tomarla fresca. Por eso se bebe como kumis de camello o chal. Lo mismo ocurre con la leche de yegua, también da fuerza para combatir enfermedades. Por eso se bebe, por ejemplo, en caso de tuberculosis. Refuerza bien el sistema inmunitario. No voy a hablar de la leche de elefante y demás, eso ya es otra historia. Porque no podremos discutirlo todo, tenemos otros temas. Después de la comida se necesita descanso. Varía según las personas. Si una persona tiene mucho fuego en el organismo, siempre tiene mucho calor, debe tumbarse un poco después de la comida, sobre el lado izquierdo. ¿Sabéis cómo estar de pie sobre el lado izquierdo? Te pones así sobre el lado izquierdo y te quedas 20 minutos. Si una persona tiene mucho aire, es decir, es muy móvil, activa, un poco inquieta y siempre tiene frío, entonces necesita dar un paseo después de comer. Y si una persona tiene tendencia a la obesidad, entonces después de comer debe simplemente sentarse, descansar sentada. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene mucho fuego, si va a pasear, tendrá una digestión excesiva debido al movimiento. Si una persona tiene, por ejemplo, mucho aire, si se acuesta después de comer, como tiene poco fuego, la comida se le quedará estancada. Necesita moverse para que se digiera activamente. Y las personas con tendencia a la obesidad, si se acuestan, toda la comida se les convierte en grasa. Si va a moverse, a pasear, el fuego se le irá del estómago al cuerpo. Es decir, hay sus propias reglas en este sentido. De todos modos, después de comer, a partir de las 12 del mediodía, según el tiempo solar, y hasta las 6 de la tarde, es tiempo de trabajo activo, y este tiempo hay que dedicarlo a la gente. La persona debe trabajar activamente, y después de las 6 de la tarde, la persona debe dedicar tiempo a la familia. La gimnasia por la mañana y la gimnasia por la tarde son cosas completamente diferentes. La tarde-noche es el tiempo destinado al descanso, a la curación. Por eso existe la gimnasia terapéutica, que es muy beneficiosa en este momento. Es, por ejemplo, el Qigong, es gimnasia suave. Algunos ejercicios de Qigong están relacionados con la mañana y otros con la noche. También, por ejemplo, yoga. El Hatha Yoga es mejor hacerlo con el estómago vacío. Por eso es mejor hacer yoga por las mañanas.
Cuando una persona se levanta de la cama, también es importante saber que inmediatamente después de levantarse de la cama hay que tomarse una ducha, porque es como se elimina la contaminación del cuerpo sutil. El agua también actúa sobre el cuerpo sutil, no solo sobre el físico. Por eso la conciencia se despierta. La persona primero debe tomarse una ducha y solo después dedicarse a la meditación, a la oración, etc. También hay que entender que temprano por la mañana, antes de la ducha obligatoria, hay que cepillarse los dientes, la lengua y hacer caca y pis. Todo esto se hace antes de la ducha, porque todas estas cosas contaminan el cuerpo y la ducha lo limpia. Después de la ducha, lo mejor es rezar inmediatamente. Frotarse con toalla húmeda puede sustituir a la ducha si no tenéis ducha. Por ejemplo, en una casa de campo podéis frotaros con una toalla mojada, también funciona como una ducha. Y por la noche, antes de dormir, la persona debe, sentada o acostada, desear felicidad a todos, pedir perdón a la gente, perdonar a todos. Debe establecer relaciones correctas con todos los que vivieron a su alrededor ese día, y solo después dormirse. Porque si no se establecen relaciones correctas, se producen conexiones sutiles que destruyen la conciencia durante la noche, y por la noche no hay que ver persecución a sangre caliente. ¿Por qué? Porque cuando veis esto, luego por la noche comienza el siguiente episodio. Porque todas estas películas, todos estos programas están vinculados con espíritus. Los espíritus son seres vivos sutiles que parasitan nuestra psique. Si veis, por ejemplo, algún detective en la televisión, comienza así. Un silencio, alguien camina, luego corre. Y pasa algo malo, y después lo encuentran, lo matan y ya está lo mismo de siempre. ¿Para qué ver esto? Todo es lo mismo. Y luego os acostáis y comienza el segundo episodio por la noche, porque los espíritus no os dejarán en paz. Bien, hablaremos sobre la alteración del horario. Ahora os contaré todo lo que sucede y luego lo comprobaréis. En los próximos días hay que verificarlo todo, ¿de acuerdo? Deberes para casa. Si una persona se atiborra de comida por la noche, esta comida se digiere mal, se convierte toda en toxinas, el sol ya se está poniendo, y pues hay varias formas de digestión. Si la comida se digiere a costa de la energía mental, significa que la actividad mental se debilitará. ¿Cuándo se digiere la comida a costa de la energía mental? Cuando el sol baja y la mente todavía es muy fuerte, todavía está activa. Por ejemplo, habéis comido a las 4 o 5 de la tarde, habéis comido bien, el sol ya no puede digerir, esto significa que digeriréis a costa de vuestra energía mental. Y teníais planeado escribir una tesis. Y la tesis se va al garete. ¿Por qué? Porque si habéis comido muy pesado, toda la energía mental, todo el fuego mental irá al estómago, y miraréis vuestra tesis como una vaca mirando el tren. Por eso hay que tener cultura alimentaria. Esto preserva mucho la posibilidad de vivir. Porque si una persona come, por ejemplo, demasiado temprano, come muy pesado, piensa, ahora comeré y trabajaré bien. Olvídalo, se acabó el trabajar. Cuando es muy temprano y os llenáis de comida, está bien. Ahora, para que trabajéis bien, hay que digerirla, y el sol aún no ha salido. En el desierto ni sopla el viento, el sol aún no ha salido, y vosotros coméis comida muy pesada. ¿Y qué sucede después? El cuerpo, cuando el sol apenas ha comenzado a elevarse, siente que no puede digerir la comida, y por eso comienza a deshacerse rápidamente de ella, y el estómago comienza a contraerse fuertemente, y esto es exactamente lo que sucede temprano por la mañana. El intestino y el estómago comienzan a trabajar. El intestino trabaja para eliminar los restos de comida no digerida del organismo. Por eso, pronto uno ya quiere ir al lavabo. Y si vuestro intestino ya trabaja activamente durante la noche, entonces iréis temprano por la mañana. Y si os habéis llenado bien por la mañana, ¿qué sucede? Toda esta comida se empuja rápidamente y hacia las 3 de la tarde ya queréis comer de nuevo, pero ya es tarde. Habéis comido a las 3 de la tarde, ya es tarde para comer, y luego todo el día andáis en mal estado, nada se digiere. Pero tampoco es posible dormir, porque solo hacia las 9, 10 de la noche comienza la digestión activa de toda esta comida que habéis comido tarde. Esto significa que se activa la psique, queréis hacer algo pero ya es hora de dormir. Además, la persona por la noche para poder dormir necesita de alguna manera quitar esta actividad y también come por la noche. Alimentación de 4 comidas al día. En general se debe saber que si una persona come un poco de algo dulce temprano por la mañana, tiene una capacidad de trabajo activa, porque todo se digiere bien y luego desarrolla apetito hacia las 12, al mediodía. Come muy bien a esta hora, se puede comer mucho, llenarse a tope, porque a veces dan ganas de comer bien. Hay que realizar este deseo precisamente en este momento, porque por mucho que comáis, en primer lugar, no volveréis a tener hambre hasta las 6 o 7 de la tarde. Y a esta hora, incluso si queréis comer, todo se habrá digerido tan bien que necesitaréis muy poca comida, y por la noche justamente hay que comer comida ligera.
Lo ideal son verduras estofadas, no muy saladas, no muy picantes, es decir, simplemente verduras estofadas sin ningún tipo de aderezo. Si tenéis mucho aire en el cuerpo, sentís frío, por la noche verduras estofadas. Si tenéis mucho fuego en el cuerpo, os calentáis mucho, os cansáis, tenéis calor todo el tiempo, os falta aire, entonces por la noche comed frutas para quitar este fuego, para refrescaros, o frutas secas. Los zumos de verduras también se beben por la noche. Los zumos de verduras son especialmente actuales para aquellas personas que tienden a engordar. Para ellas, el zumo de remolacha es ideal. Es suficiente con beber zumo fresco de remolacha y todo el sobrepeso se irá por la ventana. La persona adelgaza, esto es un hecho 100%. No hay que tomar laxantes u otras cosas fuertes, simplemente zumo de remolacha y listo, la persona adelgaza. Si una persona se atiborra de comida por la noche, ¿qué pasará? Anotad, por favor, luego lo comprobaréis. Si una persona se atiborra de comida por la noche, primero, en las mujeres se alteran las funciones hormonales, es decir, se engorda, se vuelve muy pálida, flácida, la piel se altera y pierde la firmeza. Toda la celulitis también surge de esto, de comer en exceso por la noche. Si quieres ser hermosa, es extremadamente importante alimentarse correctamente por la noche, extremadamente importante. El cuerpo se llena de toxinas después de una cena tardía, porque la digestión ralentiza todos los procesos durante el sueño y por la mañana, cuando el sol comienza a elevarse. Y en este momento la energía en el cuerpo también se eleva, y junto con esta energía se elevan las toxinas que no se han podido eliminar del organismo por la comida nocturna. Se elevan y depende de la persona, pueden llegar a diferentes niveles. En algunas personas, después de una cena tardía, se acumulan en la zona de los bronquios y por la mañana se levanta escupiendo flemas y dice: me resfrié de nuevo por la noche. No se ha resfriado, son simplemente toxinas que han llegado a la vida. En otros suben hasta la garganta y aparece la amigdalitis. A algunos por las mañanas les duele la garganta. En los terceros llega hasta la lengua o todo aquí lo tienen inflamado, toda la zona nasofaringe. En los cuartos llega a la cabeza y tienen la cabeza pesada, atontada. Es decir, las toxinas pueden subir a diferentes alturas dependiendo de la constitución de la persona. Pero en todos es igual, si cada día coméis por la noche, vuestra cabeza se llenará de toxinas, y entonces tendréis dolores de cabeza, presión arterial elevada, tendréis insomnio y muchas otras cosas interesantes. Si se acumulan muchas toxinas en el pecho, puede haber bronquitis crónica o incluso asma, y todo esto es por la comida no digerida, señores, que consumís por la noche. También hay que entender que la energía del fuego debe ir durante la alimentación al estómago, por lo tanto, hay que comer sin mirar a ninguna parte. Hay que pensar en algo elevado, desear felicidad a todos y comer masticando tranquilamente. Hay que comer en un estado tranquilo y entonces todo se digerirá con calidad. ¿Qué hay que comer? Hay que comer comida que esté preparada con amor a Dios. Un conocido mío, fui a Izhevsk, me quedé en casa de esta persona, tiene una casa de madera y él ayuda a construir un templo ortodoxo cerca de Izhevsk, vive en las afueras de Izhevsk. Y me contó que fue a Balam y lo que más recordaba era que allí le hicieron un recorrido por todos los templos y lo que más recordaba era que al final le invitaron simplemente a pan normal y leche. Ya era por la tarde, le dieron pan y leche. Comió esta comida. Se la dio un monje. Los monjes mismos cocinan y experimentó tal felicidad por haber comido esta comida que fue preparada con oración. ¿Qué comió? Simplemente comió pan. Pan normal, pero como fue preparado con oración, se convierte en néctar. Si en casa simplemente preparáis todo con oraciones y pensáis en algo sublime, la comida adquiere propiedades especiales, se vuelve tan beneficiosa, tan poderosa, cambia el destino de la persona. La alimentación es un aspecto muy importante de la vida. Si coméis en alguna cafetería de comida rápida, donde se prepara para vendérosla, entonces os llenaréis de esa energía de avaricia, codicia e ignorancia. Es decir, hay que entender que la cultura alimentaria es algo importante. Hay que comer alimentos que se preparan con amor a Dios y que son preparados por personas cercanas o amigos, conocidos. No hay que alimentarse en restaurantes. Aunque por supuesto si en el restaurante se cocina con amor, entonces es otra cosa. Pero hay muy pocos restaurantes así. Existen, pero son muy pocos. Por eso es mejor cocinar con el enfoque correcto, con concentración, no a toda prisa como algunas mujeres cocinan. Echó, mezcló y corrió. Apaga la cocina, me voy. Bien, la pregunta es, ¿qué va a comer después? Se puede cocinar rápido, pero hay que concentrarse con amor, hacerlo con una oración. Es un proceso importante. Esto también hay que saberlo, es importante. No me lo estoy inventando. Probad a alimentaros así. Veréis cuánto cambia la calidad de vida. Es un hecho 100%. El siguiente punto importante que me gustaría mencionar es que
La persona no debe justificar su incumplimiento del horario. Algunos piensan, soy un búho, soy un pájaro nocturno. Ahora os explicaré este tema. El hecho es que, dependiendo del destino, las personas nacen en diferentes momentos. Si una persona nace desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, este nacimiento está bendecido para levantarse temprano. La persona querrá levantarse temprano y será feliz por la mañana. Si una persona nace desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, me refiero, según el horario solar, le será más difícil levantarse temprano por la mañana, pero le resultará muy fácil vivir activamente en la primera mitad del día. Si una persona nace desde el mediodía hasta las 6 de la tarde, ya le será difícil, mucho más difícil levantarse, pero su actividad psíquica se despertará durante el horario laboral. Trabajará muy activamente, le gustará trabajar. Si una persona nace desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, le será más difícil levantarse, y a tal persona también le será difícil acostarse a tiempo para dormir. Estas personas se llaman a sí mismas búhos. Les resulta muy difícil conciliar el sueño, pero esto no significa que deban acostarse tarde, porque esto destruye su psique. Seas búho o no, ante el destino todos somos águilas cuando estamos sanos, y luego nos convertimos en cucos. Así que, para no convertirse en un cucú, hay que aprender a vivir correctamente. De lo contrario, aparecerán problemas de salud. Una vez en Moscú, hace unos 10 años, hice un programa en directo en la radio. La gente me hacía preguntas durante 2 horas. Hablamos solo sobre este tema. Y la gente me hacía preguntas y decían, tengo tal problema. Yo digo, te levantas a tal hora. Tengo tal problema. Comes a tal hora. Tengo tal problema. Te acuestas a tal hora. Tengo tal problema. No haces tal cosa. Prácticamente el 90% de la gente decía, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque todo esto funciona muy fuertemente. Y este programa luego lo retransmitieron una vez más, porque tuvo mucha popularidad. Muchas personas no entendían cuán fuertemente está relacionada la disciplina con nuestra salud, nuestro destino. Es una conexión muy, muy grande. Por lo tanto, las personas, especialmente aquellas que llevan una vida activa, personas que dirigen empresas, tienen una actividad muy intelectual. Deben seguir el horario de manera muy precisa y correcta, de lo contrario, ocurrirán algunos fallos. Todas las decisiones serias deben tomarse antes de la comida. Si queréis llevar estas decisiones a la vida, hay que hacerlo desde las 12 hasta las 6 de la mañana. Si queréis entender una decisión en vuestro corazón, esto debe ser antes de levantarse. Entender cómo vivir correctamente es necesario antes de las 6 de la hora solar, que son las 7:30 según vuestro horario, antes de que el sol se levante. Así es como debe ser. Es decir, incluso las personas serias deben pensar en esto, porque algunos piensan, soy tan genial, ¿qué me importa el sol? El sol es aún más genial, mucho más de lo que podemos imaginar. Puede tanto aplastar a una persona como resucitarla, nos da vida. ¿Hay algunas preguntas sobre este tema? Aquí hay una pregunta. ¿Se puede no comer por la noche? Sabéis, la opción más ideal es comer una vez al día. Por la mañana, agua, por la noche, agua, al mediodía, una comida sustancial. Pero cada uno es diferente. Yo, por ejemplo, no como nada por la mañana y por la noche solo como fruta, pero como bien al mediodía. Llevo haciéndolo así ya muchos años, unos 10 años. Me siento genial. Es un régimen muy bueno. Todo depende de cuánto uno pueda soportar vivir así. Si la mente está muy tensa, entonces hay que comer con más frecuencia. También hay que saber que las mujeres deben comer con más frecuencia, porque la mujer tiene una mente 6 veces más activa que el hombre. Por eso las mujeres necesitan comer más a menudo. Las mujeres picotean y los hombres jalan. Por lo tanto, el hombre debe jalar al mediodía y la mujer picotea todo el día, pero al mediodía necesita picotear un poco más junto con su marido para hacerle compañía. ¿Entendéis la idea? Pero las mujeres deben picotear todo a tiempo, es decir, hay que entender que por la noche no hay que picotear comida dulce, porque esto daña mucho la salud femenina. Si tenéis infertilidad más aún y hacéis esto, vuestra salud será destruida. ¿Cómo recitar una oración eficazmente? Es toda una ciencia. Es más eficaz si grabáis la voz de alguna persona santa. Sonará junto con vosotros, porque a través del sonido llega la fuerza al intelecto. El sonido de una persona santa suena, vosotros recitáis junto con él, aparece la fuerza en vosotros y la fe viene a través del sonido del santo. Es eficaz encender velas, porque esta energía, el fuego de las velas, es un fuego noble. Activa la mente, y la mente se purifica de esto, especialmente si las velas están bendecidas ante el altar, y así sucesivamente. ¿Es eficaz recitar la oración ante la imagen de un santo o ante un altar, como es en vuestra tradición? No lo sé, es decir, cada uno tiene lo suyo.
En el Islam, por ejemplo, no se puede mirar imágenes. Entonces cerrad los ojos o entrecerradlos y escuchad el sonido, porque hay que entender que la oración está destinada a ser escuchada y debe sonar en el corazón. Algunos recitan la oración a nivel de la mente. Deseo felicidad a todos. Deseo felicidad a todos. ¿Cuánto tiempo llevo ya repitiendo el mantra? Esto se llama actividad mental. Esto no tiene nada que ver con desear felicidad a todos. Algunas personas piensan, ahora desearé felicidad a todos, y comienzan a desear emocionalmente desde el centro de la garganta. Deseo felicidad a todos. No funciona, porque esto es simplemente una actividad externa otra vez, y la persona debe concentrarse en el corazón. Esta concentración está relacionada con la vida. Da cambios reales en el destino. Hay que repetir muy profundamente, deseo felicidad a todos, e intentar entender qué es la felicidad, que es amor a Dios, tiene que tener una comprensión superior de la felicidad. Y tampoco voy a recomendaros oraciones porque cada uno de vosotros tiene sus propias oraciones, pero os cuento algunos principios generales. Sigo leyendo la pregunta. Los pensamientos distraen constantemente. Si un gato camina cerca, la mirada pasa de la foto al reloj, a la ventana y de vuelta. ¿Cómo concentrarse en la oración? Y hay otra pregunta. ¿Cómo deshacerse de la dependencia de ver sitios pornográficos? Estas preguntas están conectadas entre sí. El hecho es que hay una vida interior y una vida exterior. Cuando una persona tiene los sentimientos dirigidos hacia el exterior, entonces el efecto más fuerte provoca el cuerpo del sexo opuesto, de manera que excita mucho. Hasta que el sentimiento no se dirija hacia el interior, a uno le resultará muy difícil distraerse de todas estas imágenes de Internet. Por lo tanto, hay que entender cómo se dirigen los sentimientos hacia el interior. Los sentimientos se dirigen hacia el interior con la ayuda del conocimiento espiritual. No es simplemente sentarse e intentar forzarse a recitar una oración. Debéis estudiar qué es la vida. Por ejemplo, empezaron las dificultades en el trabajo. Pues hay que reflexionar sobre esta situación. Para ello poned la imagen de un santo, poned el sonido de una persona santa, sentaos rectos y recitad una oración. Durante la oración no hay que acostarse, no hay que caminar, porque cuando la persona empieza a caminar, la mente se activa. Hay que sentarse tranquilo. Hay varias posturas corporales, ya os lo he contado. Os lo digo otra vez, si una persona se sienta de rodillas con espalda recta, desarrolla en sí misma determinación y voluntad para alcanzar metas. Si una persona practica la posición de rodillas, significa que es capaz de superar dificultades, es decir, se predispone para la victoria. Si una persona se levanta y recita una oración de pie, de esta manera desarrolla paciencia en sí mismo. Si una persona se sienta así, cruzando las piernas, si se sienta así y recita una oración, entonces desarrolla concentración. Si una persona está sentada, pone las piernas así, una pierna sobre la otra, entonces en ese momento desarrolla en sí mismo la capacidad de aceptar la situación en la vida, adaptarse, acostumbrarse a lo que está sucediendo. Diferentes posturas dan diferentes resultados, pero en cualquier caso el resultado principal es el mismo. La mente debe concentrarse durante la oración, y uno se concentra cuando ve en ello una necesidad extrema, y no funcionará de inmediato. Pero si veis que os pueden despedir del trabajo, no penséis, Señor, ayúdame a mantener mi trabajo. No hay que pensar así, simplemente hay que amar a una persona santa o rezar a Dios, es decir, hay que pensar en vuestra relación con Dios. Él ya sabe, no os preocupéis, Él sabe que necesitáis ayuda para mantener vuestro trabajo. No hay que explicar nada, simplemente rezad, estableced contacto con Dios, rezad desinteresadamente, aprended el desinterés y observad lo que está pasando en el trabajo. ¿Habéis rezado? Bien, mirad cómo cambia el humor de vuestros jefes. De ellos depende vuestro destino. Significa que el destino se concentra en ellos. Estudiadlo, esto se llama ciencia espiritual. Lo estudiáis y luego veis que funciona. Y esto significa que por la mañana podréis concentraros en un momento difícil, rezaréis con todas vuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque sabéis que esto ayudará, es lo único que puede ayudar. La mente se concentra cuando hay necesidad. Cuando una persona no entiende la necesidad, lo hace por hacer, no estudia cómo hacerlo correctamente. Entonces un gato lo distraerá y cualquier cosa. Y los traseros desnudos se meterán en la cara durante la oración. Aparecerán porque hay necesidad en ellos, pero no en la oración. La persona aún no ve la felicidad en esto. Y de repente apareció el culo y se quedó entre él y la imagen de la persona santa. Y no la ve. El trasero cubre la imagen. No deja ver la imagen de la persona santa. ¿Por qué? Porque hay necesidad en él. No hay necesidad en la imagen de la persona santa. Por lo tanto, primero hay que desarrollar el conocimiento espiritual en uno mismo, y entonces la oración se volverá importante. Esto se llama fe. La fe significa que ves, entiendes claramente que hay un significado profundo en esto.
Y todo esto viene a través de la experiencia. Hay que estudiar todo esto, comparar lo que sucede. Hay que intentar vivir conscientemente, con sentido, ver lo que está pasando, no cerrar los ojos, rezo y ya está. No, mira lo que está pasando y entonces tendrás una vida diferente. Y cuando empiece una vida diferente, entonces los traseros, ahora estoy hablando de sitios pornográficos, los traseros desnudos desaparecerán de la vida. Así como vinieron, se irán por sí solos, porque es imposible luchar contra ellos. Es una fuerza que uno no puede controlar en sí mismo. Sin embargo, si una persona, como se dice en los Vedas, ha probado la miel, el azúcar ya no le parece tan bueno. El amor espiritual a Dios, la energía espiritual, es miles de veces más dulce que cualquier relación material. Incluso las más dulces, como nos parece a primera vista, y estas relaciones pasan a un segundo plano. No es que te vuelvas impotente, no, simplemente ya no son tan importantes. No te vuelves loco por todo esto, es decir, una actitud normal y tranquila. Y no hay que mirar todo esto en Internet. No hay gran necesidad. Por lo tanto, no hay que resolver este segundo problema por uno mismo. La solución llega a su debido tiempo, y si no ha llegado, significa que hay que tener paciencia. Hay un método. Si un trasero aparece ante tus ojos, continúa con la oración. Luego se irá por sí solo. Aparecerá el siguiente trasero. Gradualmente, todos se irán si te concentras. La siguiente pregunta. Un director constantemente le quita a su empleado el componente fijo del salario y solo deja comisiones por ventas. El mes siguiente no hay ventas y no hay salario. En sus seminarios dijo que un hombre no debe dejar su trabajo por sí mismo y buscar uno nuevo, pero vivir sin salario se ha vuelto imposible. Buena pregunta. Estas son precisamente las dificultades del destino. Este es nuestro siguiente tema: votos, perdón, humildad. Simplemente hay que entender que la persona se ha encontrado en una situación en la que no puede hacer nada por sí misma. Aquí es precisamente donde se necesita la ayuda de las fuerzas superiores, porque si dejas el trabajo, te quedarás completamente sin trabajo. Porque, ¿dónde encontrar trabajo ahora en Letonia? Es decir, esta es una situación difícil en la vida, y esto ya se resuelve con la ayuda de las fuerzas superiores. Aquí los consejos no ayudarán. Decirle al jefe, dame un salario. Puede que no tenga dinero, por eso no lo da. Hay diferentes situaciones, por lo tanto, los consejos no funcionan aquí. Simplemente hay que buscar ayuda de las fuerzas superiores. Se puede intentar encontrar un nuevo trabajo a través de contactos. ¿Cómo actúa una persona? Primero con sus propias fuerzas, luego con la ayuda de conocidos, amigos, abogados, etc., personalidades fuertes, intenta cambiar la situación. Si no ayuda, intenta pedir ayuda a un mentor, a personas mayores, espiritualmente maduras. No ayuda, entonces solo queda la oración. No hay más opciones. ¿Y qué significa la palabra rezar? La oración, en sentido literal, significa establecer una relación con Dios. Establecer una relación con Dios no significa nada más. ¿Cómo hacerlo? Cada uno tiene su propia tradición y no tiene sentido imponer algo. Si digo que hay que rezar así, significa que todas las demás tradiciones son tonterías. No tengo un punto de vista diferente. También tengo mi propia tradición espiritual, pero no creo que todas las demás tradiciones sean tonterías, porque trato de estudiar las tradiciones, ver cómo se desarrollan las personas en ellas y veo que todo funciona. Hay, por supuesto, tonterías. Hay conceptos erróneos sobre la vida espiritual. A veces en tradiciones espirituales elevadas hay conceptos erróneos sobre la vida espiritual que destruyen el destino de una persona. Por ejemplo, así sucedió con estas dos chicas jóvenes que decidieron que por Dios era necesario matar a todos. Este atentado terrorista que ocurrió en Moscú, personas creyentes se inmolaron con explosivos en nombre de Dios. Se hicieron explotar para Dios. Pero Dios no necesita esto. Dios no necesita que matemos a todos. Este es un error filosófico. Tomaron el camino equivocado. Adoptaron una comprensión incorrecta de lo que es una fe buena y pura. Conozco a muchos musulmanes, personas muy buenas, pero entendieron incorrectamente esta tradición espiritual. Por lo tanto, el resultado también es triste. Hay errores filosóficos serios que desarrollan odio en el corazón, malicia hacia otras creencias, hacia otras formas de manifestar una vida espiritual elevada y humana. Esto es incorrecto. Esto lleva a la persona a que su crecimiento espiritual se detenga por esto. Siguiente pregunta. Constantemente no duermo lo suficiente debido a vecinos y familiares ruidosos. No hay posibilidad de cambiar de casa. El sistema nervioso sufre. Buena pregunta. He estudiado este tema y resulta que, en realidad, no es el ruido lo que interfiere con el sueño, sino la actitud. Por ejemplo, hice una prueba. Si una esposa ama a su marido y él ronca mucho, ella se duerme con estos ronquidos, le gusta mucho. Piensa,
No ronca. Quizás le ha pasado algo. Se acerca, mira. ¿Está dormido o muerto? ¿Por qué no ronca? Se despierta cuando él no ronca. Él empieza a roncar y ella, bien, duerme mi querido, y se duerme. Eso es todo. Ronca significa que ya está dormido. Dormido significa que estará sano, fuerte, amable. Que ronque, gracias a Dios, ella se duerme. Si la esposa no ama a su marido, él empieza a roncar y ella no puede dormirse. ¿Por qué? Porque no lo ama. Por lo tanto, el método es muy simple. Intentad amar a vuestros vecinos. Ahora os daré un ejemplo que ocurrió realmente en la vida. Y la persona estaba prácticamente al borde de la muerte, por un problema parecido al de la pregunta. En Moscú, una mujer mayor vino a mi consulta llorando y explicó la situación. Tienen 2 habitaciones en una casa privada, y su hijo llega borracho del trabajo por la noche y enciende el televisor muy alto en su habitación. Y lo mira y así delira, a veces duerme, a veces no. Y cuando ella intenta apagar el televisor, él se despierta. Cuando enciende el televisor, esto le alivia la tensión y se duerme con él. Y él la persigue por la casa, no le deja vivir tranquila, se comporta de manera agresiva cuando está borracho. Ella no puede dormir por las noches, ya lleva así más de un año y tiene signos reales de trastornos del sueño. La presión arterial comenzó a fluctuar. Le aconsejé lo siguiente: empezar a rezar por su hijo, desearle felicidad e intentar perdonarlo. Este proceso de perdón le llevó 4 o 5 meses. Ella es una persona muy seria, fue profesora en su juventud. Empezó a rezar muy seriamente, a perdonar, y en algún momento perdonó a su hijo. Fue como ¡zas! Y perdonó. Y tan pronto como perdonó, se quedó dormida. Se durmió inmediatamente. Empezó a dormir. Luego ocurrió algo sorprendente. Él mismo comenzó a apagar el televisor y todo empezó a volver a su sitio gradualmente. No sé qué pasó después, pero este efecto, que se durmió porque perdonó, se observó claramente en esta situación, así que intenta hacer lo mismo. No tienes otra opción. Siguiente pregunta. Al niño le diagnosticaron alergia a gatos, perros y ácaros del polen. El niño quiere un perro. Bueno, el niño no es razonable, quién sabe lo que quiere. Hay que controlar de alguna manera el deseo del niño. ¿Y si quiere saltar delante de un coche? No voy a hablar de la alergia, es una enfermedad de la piel, una enfermedad del fuego. El fuego se acumula en la piel, en las mucosas, y aparece la alergia. Solo hay que encontrar un aceite refrescante, untar la piel con aceite refrescante. Este es el método ayurvédico. El fuego baja y llega el frescor. Y las reacciones alérgicas ya no molestan tanto a la persona. Pero es mejor que ahora no preguntéis sobre la salud, preguntad sobre la vida. Siguiente pregunta, por favor cuéntenos qué es esta diferencia horaria en Riga. Si clavas una estaca en el suelo y la sombra apunta hacia el norte, significa que son las 12 del mediodía, según la hora solar. Significa que el sol está en el cenit. Pero como somos muy inteligentes, en ese momento en Riga es la 1:38. ¿Entendéis lo que significa la hora solar y la hora de Riga? Podemos tener horario de verano, de invierno, lo que sea. Existe la hora solar, la verdadera, y todo lo demás es lo que hemos inventado, pero no funciona así. Hay que vivir según la hora solar. Siguiente pregunta. ¿Cómo puede una mujer embarazada controlar su cuerpo y los deseos del cuerpo? ¿Debe hacerlo? Buena pregunta. Lo primero que hay que saber, las mujeres embarazadas, las madres lactantes y los niños menores de 7 años viven según la luna. Es decir, la luna les influye mucho, por eso la madre lactante tiene un horario variable, los niños menores de 7 años tienen un horario variable y las mujeres embarazadas también tienen un horario variable. ¿Cómo debe alimentarse una mujer embarazada? Debe escuchar atentamente lo que quiere comer y comer exactamente eso, porque eso es precisamente lo que le conviene ahora, porque el organismo mismo lo dice. Lo único es que hay alimentos que en general por sí mismos están en la modalidad de la ignorancia y hay que limitarlos de todos modos, se deseen o no. Estos son café, té, cigarrillos, carne, huevos, pollo. Estos productos hay que tratar de comerlos menos, porque no aumentan la felicidad, la psique se contamina con ellos. El café contiene una droga, la cafeína, que tensa la psique y con tiempo da lugar al síndrome de abstinencia, caracterizado por cansancio o irritabilidad. Así actúa la cafeína. Uno bebe café, experimenta un efecto estimulante y después siente un bajón. Quiere café de nuevo porque piensa, algo me pasa que tengo el tono bajo otra vez. Luego vuelve a beber café. Con el té pasa lo mismo. También contiene cafeína. El té negro significa fermentado. En cambio, el verde es el té auténtico. El té negro no crece, ¿entendéis? Simplemente lo fermentan, por eso se vuelve negro. Es el mismo té verde. Siguiente pregunta. Me levanto por la mañana a las 3. Todo el día todo está bien,
pero en el intervalo de 8 a 9, debilidad repentina y somnolencia. ¿Qué hacer? Sabéis, si una persona hace prácticas espirituales activamente cuando el sol sale a las 7, luego, a esa hora que dices, necesita descansar. Algunos necesitan tumbarse unos 20 minutos, otros, sentarse. Si una persona se tumba y no puede levantarse durante 2 horas, significa que necesita descansar sentada. Te sientas, apoyas la cabeza en la mesa y descansas así un rato. Cuando uno siente que todo se le entumece, luego se levanta y ya se siente descansado. Y si te despiertas solo, después de 15-20 minutos, entonces puedes tumbarte y descansar acostado. Pero si una persona hace prácticas espirituales activamente, sus fuerzas se agotan, necesita un pequeño descanso. Esto es normal en este momento, no hay ningún problema. La salud no se deteriora por esto. Siguiente pregunta. Nací a las 10 de la noche y realmente tengo problemas para dormirme y despertarme. Mi hijo menor tiene 2 años y medio, se despierta a las 12 y no duerme hasta las 3 de la madrugada. ¿Cómo recuperar el ritmo del sueño para mí y mi hijo? Simplemente hay que intentar recuperarlo. Por la gracia de Dios todo llegará a su tiempo. Solo hay que esperar. Hay que intentar vivir correctamente y poco a poco todo cambiará. Entended, estamos castigados por el tiempo. ¿Por qué nace así una persona? Porque es un castigo. Si estamos castigados por el tiempo, es decir, por Dios, entonces este castigo actuará, pero gradualmente todo se arreglará. Simplemente hay que intentar hacer gradualmente lo que se debe. Poco a poco todo irá mejor. Esta es una recomendación general. Funciona siempre. Simplemente tomad conciencia de que es necesario. Entended que lo que inspira a una persona a hacer lo correcto es la conciencia. La conciencia viene a través de la escucha, por lo que si sentís que no podéis vivir correctamente, escuchad esta conferencia otra vez, porque yo llevo muchos años viviendo así, sé con certeza que funciona. Gradualmente vuestro propio conocimiento llegará a vuestro corazón y podréis hacerlo por vosotros mismos. El conocimiento y la comprensión son cosas diferentes. Podéis entender hasta cierto punto lo que está pasando. En la conferencia pensáis, sí, esto está bien, tal vez lo haré así. Pero esto significa que no hay conocimiento. El conocimiento es cuando sientes que funciona. Esto significa que el conocimiento ha alcanzado la conciencia. Normalmente solo viene con la práctica. La simple escucha no da un conocimiento profundo, pero si una persona escucha muy seriamente, puede entenderlo todo incluso con la ayuda de la escucha. Significa que tiene una inteligencia fuerte y pura. Siguiente pregunta, ¿cómo aprender a amarse correctamente a uno mismo? Buena pregunta y la más difícil. Para amarse correctamente a uno mismo, hay que prestar menos atención a uno mismo y más atención a los demás. Se refiere a lo siguiente: algunas personas se dedican a trabajar en sí mismas. En el sentido literal de la palabra, esto significa que no hay tiempo para ocuparse de los niños, del marido, porque hay que trabajar en uno mismo todo el tiempo. Pero ellos no entienden mi naturaleza elevada, y al final ellos sacan provecho de que estoy trabajando en mí mismo, pues se sentirán muy bien conmigo. Que cocinen, laven y limpien ellos mismos. Lo importante es que se sientan bien conmigo. Esto se llama egoísmo, pero actúa de forma oculta. La persona parece hacer cosas buenas, reza, desea felicidad a todos, hace cosas buenas, pero no tiene tiempo para ocuparse de sus seres cercanos. Esto significa que su sentido de la autoestima no va a funcionar correctamente. Si queréis corregir tu sentido de la autoestima, esto es muy bueno. Hay que hacerlo todo para los demás. Por la mañana rezad por vuestros seres queridos, y cuando llegue el momento de cocinar, cocinad para ellos. Hacedlo todo no para vosotros mismos. Cuando vais al trabajo, no penséis en vuestro salario, no penséis en vosotros mismos, sino intentad trabajar para todos. Cuando una persona no actúa para sí misma todo el tiempo, su sentido de la autoestima funciona de manera saludable. Y entonces, cuando ha hecho algo mal, se da cuenta, lo he hecho mal. Y cuando ha hecho algo como debe ser, piensa, qué bien que me ha salido así. Cuando ha hecho algo como debe ser, piensa, esto no es solo gracias a mí, me han ayudado los mayores, Dios me ha ayudado. Cuando ha hecho algo mal, piensa, no tengo razón, hay que hacerlo como se debe. Su sentido de la autoestima funciona de manera saludable, pero en la psicología moderna hay algunas escuelas que te dicen lo contrario. Para que el sentido de la autoestima funcione correctamente, dicen, hay que amarse a uno mismo. Yo soy el sol, soy un gran sol brillante, y mi egoísmo se va inflando cada vez más y más, se hace cada vez más y más grande, como una pompa de jabón. Luego, si alguien, Dios no lo quiera, me toca y dice, oye, gran sol brillante, ¿cuándo vas a recoger tu habitación? El egoísmo estalla. Por culpa de esta mala gente pierdo el control.
¿Entendéis? Este método no funciona. Por eso, si queréis ser felices con vosotros mismos, hay que aprender a olvidarse de uno mismo, porque somos muy propensos a recordarnos demasiado a nosotros mismos. Esto significa falso egoísmo y la capacidad de recordar a Dios y a los demás. Así actúa el verdadero egoísmo, que pertenece al alma. Tiene una naturaleza espiritual eterna. Aprender a actuar en esta plataforma es muy, muy difícil. Hay que hacerlo con un mentor, porque el falso egoísmo es muy astuto, adopta diferentes formas que lo hacen difícil de reconocer en uno mismo. A menudo la familia se destruye por cosas buenas. Supongamos que después de esta conferencia llegáis a casa y decís, ¿sabes dónde he estado? He estado en un buen lugar, con buena gente, y mañana todos nos levantamos a las 5 de la mañana. Él dirá, oye, ¿qué pasa? ¿Dónde has estado? Así puede destruirse la familia, porque el conocimiento se da para que la persona lo aplique en la vida de manera suave y tierna hacia los demás. Es decir, se puede levantar en silencio para que nadie lo note, sin molestar a nadie mientras duerme. Si el marido se despierta, ¿por qué te has levantado? Hay que decirle, para que todo te vaya bien en el trabajo, yo rezo por la mañana. Él dirá, continúa, continúa. De esta manera hay que hacerlo así, todos a levantarse, y ella misma se queda durmiendo. Al marido con agua fría por la mañana. No hay que hacer esto. La siguiente pregunta, ¿cómo protegerse del estrés y los ataques de nervios si por naturaleza te tomas todo muy a pecho? Para protegerse a uno mismo. Y si por tu naturaleza no puedes protegerte de tu corazón, entonces hay que desprenderse de uno mismo y empezar a pensar en los demás. Y enseguida habrá menos estrés, porque mientras una persona piensa en sí misma, todos le impiden ser feliz. Especialmente el marido, qué tonto, no entiende en absoluto mi naturaleza sensible. Queda claro, ¿verdad? El egoísmo es algo muy astuto. Es difícil entenderlo en uno mismo, especialmente para las mujeres, porque tienen una psique muy refinada. En el marido todos los defectos son visibles, pero el marido ve a la esposa como un ángel celestial, no ve ningún defecto. Pero ella ve todos los defectos en él. Por eso se ofende constantemente, dice, ¿cómo te comportas conmigo? ¿Entiendes con quién estás hablando? Por lo tanto, para no pensar así, hay que aprender a servir a los seres cercanos, y entonces la falsa comprensión, la falsa representación de uno mismo desaparece. Vamos a continuar porque esto es un poco diferente, responderé a todas las preguntas. El siguiente tema. Continuaremos con lo que aún no hemos analizado. Nuestro tema es el autocontrol. Hoy hablamos sobre el control del cuerpo. Si una persona no mantiene una disciplina de sueño, el control del cuerpo es imposible. El cuerpo constantemente atormentará y creará grandes problemas en la vida, como tensarse y relajarse en el momento inadecuado, no digerir todo y enfermarse, etc. En el autocontrol hay otro factor muy importante que no solo equilibra el cuerpo, sino también la psique. Este método de autocontrol se llama votos. Los votos forman hábitos correctos en el trabajo sobre uno mismo. En general, hay que forzarse a uno mismo, ¿entendéis? Es decir, hay que aprender a forzarse a uno mismo, pero forzarse de manera suave. Algunas personas no se fuerzan en absoluto y otras se fuerzan de manera muy dura. Ambas cosas llevan a la destrucción de la psique. Para forzarse a uno mismo de manera suave, el organismo debe acostumbrarse a forzarse y hacerlo de forma natural, que le sea fácil hacerlo. Para esto es necesario hacer votos, pero los votos deben hacerse correctamente. Es toda una ciencia. Supongamos que habéis decidido levantaros más temprano. ¿Cuánto antes hay que levantarse? ¿Qué pensáis? 5 minutos, algunos 15 minutos, pero no demasiado. No inmediatamente 2 horas. Hay que entender cómo tratarse a uno mismo. No sobreexigirse. Elegir lo que está dentro de tus capacidades y hacerlo cada día. Me levanto 5 minutos antes, pero todos los días. Supongamos que durante un mes, esto se llama voto, una persona debe hacer pequeños votos pero cumplirlos muy seriamente. El método está en hacer un pequeño voto y cumplirlo seriamente, no desviarse ni un segundo. Supongamos que habéis decidido rezar. Rezad 5 minutos pero todos los días. En ningún caso pueden ser 4 ni 3, nunca se puede distraer todos los días. Cuando una persona se acostumbra a rezar 5 minutos no es nada para ella. Supongamos que me alojaron en una calle que está a unos 5 o 6 bloques de aquí y hay que caminar aproximadamente 15 minutos. Cuando fui por primera vez pensé, está algo lejos para ir caminando. Estaba lejos. Ahora, después de tanto tiempo caminando, simplemente parece que está al lado. Caminas y ni siquiera te das cuenta de cómo has llegado. ¿Por qué es así? Porque hay un hábito. Es decir, se ha desarrollado un hábito. La persona no siente la fuerza mental que hay que aplicar para realizar la misma acción.
Por lo tanto, para trabajar en uno mismo, hay que componer un hábito grande a partir de hábitos pequeños. Es decir, hoy te has acostumbrado tanto, luego tanto. ¿Cuánto ejercicio hay que hacer durante el día? 2 minutos. 2 minutos. Si hacéis ejercicio 2 minutos todos los días, en un año fácilmente haréis 15 minutos. Y más, en principio, no es necesario. ¿Entendéis la idea o no? ¿Qué hacen los votos? Los votos hacen que lo que es muy difícil de lograr sea muy fácil de lograr. Así es, y los votos influyen muy fuertemente en el destino. Supongamos que una mujer necesita casarse. No puede. Hay muchas razones diferentes. Una de las razones es la incapacidad de contenerse en las relaciones con un hombre. Es decir, ella permite que una persona se acerque mucho a ella. Y ella, supongamos, hace un pequeño voto. No le doy al hombre la oportunidad de tocarme. ¿Entendéis? No digo que no le doy al hombre la oportunidad de llevarme a la cama. Tal voto es difícil de hacer porque cuando esto sucede la mujer ya no puede hacer nada consigo misma. Ella se hace un voto. No le doy al hombre la oportunidad de tocarme. Si él comienza a tocar, retira la mano, y eso es todo. Esto significa que no habrá cama hasta que esta mujer tome la decisión por sí misma. Un voto muy simple. Es simple, ¿verdad? ¿Es fácil retirar la mano o no? ¿O es difícil? Depende de quién. Depende de quién, así que hay que forzarse a aprender. Si os resulta difícil hacerlo, entonces empezad con algo pequeño. Aprended a forzaros al menos en algo, porque si no hay fuerza de voluntad en absoluto, la vida no mejorará de todos modos. Hay un punto en el que el afecto de una mujer por un hombre crece después de la cama, mientras que el afecto de un hombre por una mujer disminuye drásticamente después de la cama. Y después de la cama su manera de pensar cambia bruscamente. Por lo tanto, si quieres que se case contigo, es necesario que su deseo de casarse crezca hasta el grado necesario. Esto significa que hay que mantener al hombre a distancia hasta ese momento para que su apego crezca, y esta es la ciencia, así es como se debe hacer.